Un tráiler de una película tiene el objetivo de crear expectativa, emoción, de generar deseo de ver la película. Y uno empieza a imaginarse cómo va a ser de emocionante con solamente ver fragmentos, pedacitos de la película en un adelanto, en un tráiler. O en el lenguaje de las novelas, un fragmento, un adelanto de la novela en el momento de mayor tensión, de alguna manera crea expectativa frente al episodio y hace que uno quiera verlo. Eso es lo que Jesús hace hoy en el Evangelio que vamos a escuchar. Les muestra a sus discípulos un tráiler, un adelanto de lo que será la gloria. En ese segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta un tráiler del cielo, un adelanto de la eternidad. Los saludo a todos, paz y bien en ese segundo domingo de la Cuaresma. Les deseo que tengan un excelente día del Señor y que en la Eucaristía podamos meditar profundamente en lo que este Evangelio, el Evangelio de la Transfiguración, nos plantea a todos como camino de la Cuaresma. El relato de la Transfiguración, que seguramente conocemos bien, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan, quienes serán líderes de la comunidad de los creyentes después de la Pascua, los toma y los lleva a una montaña alta y allí les muestra por un momento un atisbo, un fragmento de su gloria con el que quedan completamente deslumbrados y escuchan la voz del Padre que les dice: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Este episodio ocurre precisamente cuando se están dirigiendo hacia Jerusalén, cuando se están dirigiendo hacia la Pascua, hacia la muerte, hacia la crucifixión. Jesús acaba de anunciar que será. Si uno mira las páginas del Evangelio de Lucas, pocos episodios atrás, Jesús les ha dicho: vamos hacia Jerusalén y el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y lo van a entregar y lo van a torturar y lo van a matar. Y esto los discípulos no lo entienden muy bien, esto les cuesta entenderlo porque es que la pregunta por el sufrimiento no tiene fácil respuesta. Todo el que está sufriendo tiene la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Y los discípulos están sumidos en esta pregunta de ¿cómo así que vamos a sufrir? ¿Cómo así que hay muerte? ¿Cómo así que hay cruz? Sin entender, se están dirigiendo hacia allá. Y Jesús quiere presentarles una forma de leer el sufrimiento, una forma de leer la pasión que va mucho más allá del sufrimiento como tal, que les muestra cuál es el verdadero sentido de todo sufrimiento. Entonces por eso Jesús los toma aparte a estos tres y les muestra lo que hay más allá de la cruz, lo que hay más allá del sufrimiento, un adelanto del fin, del final feliz que les espera a ellos, que les espera a toda la humanidad. Y este tráiler de eternidad, este tráiler de cielo, se nos ofrece a todos nosotros a través de las palabras del evangelista Lucas. Todos nosotros tenemos que pasar también por cruces, por momentos de dolor, que van desde el dolor interno, personal de cada uno, en las dificultades de relaciones humanas, por ejemplo, hasta los dolores grandes que el mundo está padeciendo, como el dolor del hambre y el dolor de la guerra y el dolor de la injusticia. Y es precisamente en medio de este sufrimiento, del sufrimiento que cada uno de nosotros esté pasando en ese momento, o de los sufrimientos que vamos a pasar, en los que el Señor nos dice: está bien, no podemos esquivar este dolor, pero hay algo más allá del dolor, hay algo que trasciende al dolor y soy yo. Y entonces se nos presenta y se transfigura y muestra su verdadera naturaleza para que podamos confiar, para que tengamos esperanza. El Evangelio de hoy no solamente ofrece a Pedro, a Santiago y a Juan una visión del futuro y de la eternidad, ofrece a todos nosotros una posibilidad de leer nuestros sufrimientos. De hecho, la versión de Lucas tiene características particulares, no solamente porque, como dicen también Mateo y Marcos, se le aparecen Moisés y Elías. Lucas nos dice que están conversando sobre el sufrimiento, sobre el éxodo que Jesús tendrá que tener en Jerusalén. Es allí, en el momento de gloria, en el que tiene sentido todo sufrimiento. Otra característica interesante del relato de Lucas, que no lo tienen ni Mateo ni Marcos, es la mención de lo que Jesús está orando cuando es transfigurado, cuando su rostro se convierte en otro. Dice Lucas que esto ocurre mientras Jesús oraba. Cada segundo domingo de la Cuaresma,
el Evangelio será la transfiguración, para recordarnos que Cuaresma es un tiempo de cambio, un tiempo de transformación personal, de una transformación obrada por Dios. Pero el Evangelio de Lucas, cuando pone su énfasis, su acento en la oración de Jesús, nos está recordando, y este tendría que ser nuestro camino de meditación en esa semana, que solo la oración es fuente y causa de transformación. Solamente el contacto con el Señor nos convierte en alguien luminosos como el Señor. No se puede transformar el corazón sin oración. No se puede transformar el corazón solamente por medio de la reflexión, de la terapia, del coaching. No, solo la oración confiada, solo el contacto permanente, constante, íntimo con el Señor transforma auténticamente. Cuando nosotros creemos que podemos transformar nuestra vida por nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, y nos equivocamos una y otra vez, encontramos que la falencia está en que no estamos dejando que el Señor nos transforme por el contacto con Él, sino que estamos intentando hacer una cosa que solo Él puede hacer: cambiar el corazón y hacerlo nuevo. Finalmente, yo quiero llamar la atención sobre la manera como Lucas concluye el relato, porque dice que después de ese momento glorioso, fantástico, de la visión de la grandeza y la gloria del Señor, de un momento a otro todo desaparece, la nube se va y los discípulos levantan la vista y solo ven a Jesús. Ven a Jesús solo. Jesús permanece con ellos, en su forma humana, en su forma limitada, en su forma carnal, temporal, pero permanece con ellos y es lo único que queda del tráiler de la vida eterna. Es la persona de Jesús lo único que les queda de esta visión del infinito. Y es que uno quisiera quedarse en el momento de gloria, en el momento de visión de la eternidad, y esto ocurre muchas veces cuando todo está bien, cuando todo va de la mejor manera, a nivel espiritual, en los retiros espirituales, en los momentos mejores de la parroquia, en los momentos en los que uno dice, wow, eso es como vivir ya, degustar el cielo. Pero de esos momentos que son atisbos, pequeños fragmentos, pequeñas ventanas que se abren hacia el futuro, normalmente son fugaces, se van y siempre debe quedar el Señor. Jesús es la única garantía que nos queda de que esto no es una ilusión ni una fantasía, sino que es algo de verdad, algo real. En este segundo domingo de Cuaresma les propongo reflexionar sobre estas tres cosas. La visión del futuro, entonces, como modo de comprender y de entender todos los sufrimientos de nuestra vida. La transfiguración que ocurre solo en los momentos de oración y Jesús como lo único que queda después de cada experiencia de Dios, después de cada experiencia de infinito. Les deseo un excelente domingo y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les dé la paz.